instrumentación mecatrónica, el cual consiste en un horno de secado de pintura para vehículos. Como podemos ver, en la parte superior tenemos un foco, el cual se encarga de aumentar la temperatura de la cámara para que el secado de los vehículos sea más rápido y mejor. Abajito del foco está la termocupla, en el lado izquierdo el ventilador, el cual se va a encargar de enfriar un poco el ambiente en el caso de que la temperatura se exceda demasiado con el foco. En la parte de abajo tenemos el Arduino, en el cual están conectados dos LM35. El uno se encarga de medir la temperatura del ambiente, el otro la temperatura a la cual se encuentra la termocupla. El otro pin está la temperatura de la termocupla. El siguiente el controlador del foco y el controlador del ventilador. También utilizamos un LDR, el cual nos va a indicar cuando se prendan las luminarias del horno que el proceso de secado ha iniciado. Entonces la persona que se encarga de pintar los vehículos deberá salir porque puede ser un poco peligroso para su salud, debido a que en este horno la temperatura tiene que estar aproximadamente a 60 grados. En la parte de abajo también podemos ver una proto en la cual hemos realizado un circuito de potencia y el acondicionamiento de la termocupla. Hemos utilizado una fuente, más o menos 12 voltios para la A620. Bueno, nosotros, lo explicado anteriormente, hemos hecho las comunicaciones con la View por medio de Arduino, cargando el programa de IFA-Base para poder tener todas las opciones correspondientes, como son el Visa Resource para conectar el puerto al cual se encuentra conectado el Arduino. Por aquí tenemos un tiempo, el cual va a ser el tiempo de muestreo, en este caso, en el que se va a llevar la toma de los datos. Estos límites son establecidos por la histéresis. Aquí tenemos un set point, la alarma cuando excede el set point. Estos son los puertos digitales que utiliza el ventilador del foco. La histéresis con la cual podemos regular de 2 en 2 y esto nos indica cuando el control está activado. En la parte de aquí tenemos un indicador para la temperatura ambiente, la cual es medida por un LM35. Está conectado el LM35 directamente al Arduino y únicamente lo que hacemos es en la entrada multiplicarle por 100 para poder tener el valor en grados centígrados. Asimismo el LM35 que se encarga de medir el voltaje, la temperatura de la termocupla. Un controlador que utilizamos para encerar el voltaje proveniente de la termocupla, debido a que ese voltaje tendría que ser cero para que asimismo la temperatura de la termocupla no indique ninguna variación hasta que se inicie el proceso. Este es el que indica la temperatura en grados centígrados de la termocupla y este por ende indica la temperatura del horno, el cual es proveniente de la suma de la temperatura de la termocupla y la temperatura del ambiente en milivoltios. Hemos utilizado un MATScript con los programas hechos en MATLAB para hacer las respectivas conversiones. Como podemos ver, aquí tenemos todo el diagrama de bloques y bueno, estas gráficas son para tener una mejor visión del control que hemos realizado. La gráfica de la primera de color amarillo es el set point. Tenemos la roja, la cual indica la temperatura del horno, el límite superior e inferior establecidos por el valor de histéresis y la temperatura ambiente medida por el LM35. Este indicador de luminarias encendidas se enciende cada vez que el LDR detecta la presencia de luz. Entonces, aquí como dice, luminarias encendidas, tengan cuidado, es como un aviso para que la persona que está dentro de la cámara salga de la misma. El porcentaje de error es el porcentaje que nosotros hemos obtenido de medir el valor de la termocupla en grados centígrados con el valor del LM35. Entonces,
Según los cálculos realizados, el porcentaje de error aproximadamente, haciendo un promedio de 2.6, bueno, aquí sale 52 en este momento porque no está encendido el programa. Y la exactitud es tomado el porcentaje con respecto al set point, porque como les indicamos, el horno debería encontrarse a 60 grados centígrados, pero en este caso por la histéresis se va a encontrar dentro de ese rango y el porcentaje de exactitud va a ser 2.83 aproximadamente. Ahora vamos a hacer las pruebas respectivas para que vean cómo es el funcionamiento. Primero iniciamos el programa. Como podemos ver, aquí empieza. Ahora vamos a ingresar un vehículo en la cámara para que un vehículo que acaba de ser pintado. Entonces va a iniciar el proceso del secado. El foco empezará a subir la temperatura del... Ahora, una vez definido todos los puertos de comunicación y los puertos digitales análogos, establecemos que nosotros vamos a llegar a un set point de 60. Ya. Y vamos a utilizar una histéresis de 10 para que tenga una tolerancia de más o menos 5 grados, lo cual en la investigación de cómo era el secado de pintura de vehículos por horno, nos indicaba que puede haber una tolerancia de más o menos 5 grados, no afecta mucho en el acabado del secado de la pintura. Entonces utilizamos histéresis de 10, como podemos ver aquí tenemos un límite superior de 65 grados centígrados y un inferior de 55 grados centígrados. Entonces, aquí en la gráfica podemos ver que acaba de subir el valor del set point, el cual es el blanco que está aquí en el medio. El valor verde va a ser el límite superior, que es 65. El azul es el límite inferior, que es 55. Y esta línea amarilla va a ser la temperatura ambiente. La línea roja es la temperatura que tenemos dentro del horno. Bueno, lleva un poco de tiempo hasta que se establezca alrededor del set point dentro del valor de histéresis. Entonces aquí podemos ver cómo va la gráfica. Como podemos ver a continuación, el valor de la temperatura dentro del horno se ha establecido alrededor del set point y entre los valores del límite superior e inferior de la histéresis. Este valor, la alarma, se enciende cada vez que excede el set point y es como un aviso porque este es el que cada vez que se enciende este valor se graba un dato en el archivo de texto, el cual se lo vamos a mostrar a continuación. Aquí podemos ver valores menores al set point, bueno, porque inicialmente el valor del set point estaba en 50. Nosotros hemos utilizado que cada vez que es igual o mayor al valor del set point, nos graba un valor. Entonces aquí tenemos todos los valores a partir del set point, son estos. 60, 61, 61, 60, 61, 60, 62, etc. Entonces, bueno, como podemos ver, está grabando los datos en el archivo de texto. Bueno, aquí en el funcionamiento podemos ver que cuando la temperatura excede el set point, se activa nuestra alarma y por ende se activa el ventilador que tenemos al fondo. Y lo que hace es sacar el aire caliente y enfría o reduce la temperatura de nuestro horno. En este caso vamos a tener que el foco se va a prender hasta nuestro set point y se va a mantener hasta hasta nuestro límite superior. Cuando exceda la temperatura del límite superior, el foco se va a apagar. También en el control del ventilador que tenemos atrás para extraer el calor, se va a activar cuando la alarma se encienda, o sea, cuando el set point sea excedido por la temperatura. Para este caso vamos a variar nuestra histéresis para poder observar cómo actúa nuestra histéresis en el foco. La histéresis, no el set point.
Ya vemos que ahorita la temperatura ha excedido el límite superior. Por ende, el foco se va a apagar hasta que el ventilador extraiga todo el aire caliente y el sistema se vuelva a enfriar hasta los 60 grados. Y el foco volverá a encenderse para mantener la temperatura constante dentro de los rangos superior e inferior que hemos establecido. Este es nuestro proyecto de instrumentación. Muchas gracias.